Vejez y mujeres en la ciencia, los temas que aborda Karen Rivera esta noche. Liminal, Laura, vamos contigo. ¿Cómo sería vivir una vejez sin padecimientos crónicos, ni enfermedades, ni dolor articular? Se sabe que el envejecimiento es el conjunto de modificaciones que sufre el cuerpo humano con el tiempo y un gran porcentaje de las personas mayores tienden a padecer múltiples patologías de manera simultánea. Pero este proceso no es inherente a la vida de otras especies. Existe un roedor que, a pesar de ser el más longevo, desafía esta etapa biológica. Se trata del ratopín o rata topo lampiña. Estos son rarísimos porque viven 30 años, mientras que los ratones viven 2-3 años o las ratas viven 3-4 años. Y lo más interesante es que no desarrollan las características del envejecimiento. Por ejemplo, no les dan osteoporosis, no les da neurodegeneración, no les da cáncer, cosa que sí les da a las especies como el ratón y esto. Y lo más interesante relacionado a lo que te estaba platicando de la autofagia es que la autofagia no falla con el paso del tiempo en el ratopín. Aún falta mucho por comprender respecto al fenómeno biológico del envejecimiento, pero hasta ahora se sabe que existen procesos celulares que impactan en él de manera directa. Uno de ellos es la senescencia celular, es decir, que las células del cuerpo humano sufren cambios en su morfología y en su patrón de expresión de genes fuera de contexto. El otro proceso del que se tiene registro es la falla en la autofagia, concepto que viene del latín y significa comerse a sí mismo. La autofagia es el mecanismo por el cual las células renuevan sus propios componentes, eliminan lo dañado y lo sustituyen. Funciona como una aspiradora que limpia el polvo de la casa. Conforme pasa el tiempo, la autofagia deja de funcionar. Entonces eso nos ha permitido también saber que es necesaria la autofagia para mantener saludable no solo las células, sino a nivel del órgano y del organismo. El que falle la autofagia en todas nuestras células cambia de tal suerte que permite el desarrollo de las diferentes enfermedades asociadas al envejecimiento de manera simultánea. La pregunta es, ¿qué tienen las células de los ratopines que no se vuelven senescentes? ¿O cómo se regula su autofagia de tal suerte que no falla con el paso del tiempo? Para conocer los procesos celulares que hacen de este animal un organismo único, la UNAM tiene la primera unidad de ratopines de Latinoamérica y el grupo de investigación de la doctora Susana Castro del Instituto de Fisiología Celular busca comprender estas bases moleculares. Y sí sabemos, o sí te puedo adelantar que sabemos que hay un gen en particular que sí tiene una diferencia, o sea, un gen que nosotros sabemos que induce senescencia en ratón, en humano, en rata, y este gen es diferente, tiene una función tantito diferente en el ratopín. Entonces estamos estudiando si exactamente ese gen es el que hace que las células del ratopín sean resistentes. Imagínate vivir como los ratopines. O sea, los ratopines viven como 30 años, pero viven 28 años en plenitud. No baja la capacidad reproductiva, no se enferma, no baja su actividad, ¿no? Siguen igualitos y de pronto se mueren. Si haces una autopsia no es muy claro qué órgano falló. Si pudiéramos nosotros así vivir los 90, 100 años, la esperanza de vida del humano, pero en plenitud. Entonces, si aprendemos cómo le hacen, podríamos aplicar eso a las células de humano o a las células de ratón. Bueno, los ratopines realmente me dan mucha envidia. Es lo primero que tendría que decir, porque evitan el proceso del envejecimiento, 30 años de vida, que bueno, para la vida de un animal de estas características, de este tamaño y demás, pues es una vida larga, digamos, no la podemos comparar con 30 años de vida humana, no tiene absolutamente nada que ver, es una vida larga, pero sobre todo una vida en la que no se da este proceso de envejecimiento que en los seres humanos pues se da desde muy pronto, aunque no lo notemos, desde los 20 y tantos años empiezan estos procesos de oxidación celular, en fin, que pues con el tiempo pues llegan a tener problemas grandes como la osteoporosis, por ejemplo, la degeneración de todos nuestros órganos hasta llegar a un estado de decrepitud.
Exacto, Laura, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, por cierto, muy buenas noches. Y efectivamente, en realidad, la humanidad ha estado acompañada a lo largo de su vida por esta búsqueda constante de la eterna juventud, de detener el envejecimiento, pero ¿qué pasaría si en lugar de buscar detener el envejecimiento, busquemos llegar a él con una salud digna, ¿no? Sin sufrimiento, sin enfermedades crónicas, sin dolor, y por eso es importante el estudio que se hace en torno a los ratopines. Este mamífero que ya comentabas, Laura, que tiene una vida aproximada de 30 años, pero que vive su vida sin envejecer, sin tener, digamos, dolor, enfermedades. Incluso es muy interesante porque cuando se le hacen autopsias a los ratopines una vez que mueren, se dan cuenta que pues no entienden, ni siquiera saben qué órgano fue el que falló. Murieron porque se acabó su ciclo de vida, pero en realidad pues no falló ningún órgano, no tuvieron ninguna enfermedad, no padecieron, y entonces ese es el tipo de investigaciones que se realiza en el Instituto de Fisiología Celular y que por supuesto tiene que ver con un término muy importante que hizo ganador en 2016 al Premio Nobel de Medicina, que es la autofagia. La autofagia es esta idea de comerse, de que las células son capaces de comerse a sí mismas, pero tiene que ver más con un concepto, como ya lo mencionaba en la nota, de aspiradora. Las células tienen una especie de aspiradora y esa aspiradora tiene una bolsita que es capaz de recoger todo aquello que ya no le sirve al organismo humano y también de guardarlo, desecharlo o utilizarlo si el cuerpo lo requiere. Si fuera necesario. Parece como de ciencia ficción, ¿no? Tener una vida determinada una vez que se acaba, bueno, pues se acabó, pero tener calidad de vida, que yo creo que es lo que busca el ser humano. No solamente alargar la vida, sino tener calidad de vida, no tener enfermedades crónico-degenerativas que son normales, digamos, en el proceso de envejecimiento. Muy interesante. De ahí la importancia de la ciencia básica y de invertir en la ciencia básica, porque nos permite conocer aquellos elementos para desarrollar estrategias y para prevenir enfermedades. Laura.